Vamos a reaccionar a un vídeo que creo que nos lo ha mandado, si no me equivoco, Paula. Sí, creo que este vídeo nos lo ha mandado Paula. Un saludito desde aquí. Gracias, Paula. Y el vídeo dice así: el monstruo de la iglesia Marcial Maciel. Vamos a ver qué tal. Amigos, qué gusto verlos por aquí, gracias a los que están llegando temprano. Ahorita les voy a contestar a todos. Qué bueno verlos en este lugar, qué bueno que me estén escuchando a través de Spotify y qué bueno que me estén viendo a través de YouTube. A ti que estás haciendo tu tarea, que estás dibujando, que estás trabajando o que estás acostado, gracias por escucharme. Y les recuerdo que si aún no me siguen en mi cuenta de Instagram, terminando este videito pueden ir, me encuentran como Daniel Novelo y ahí les subo los mensajes de Messenger. Mucha publicidad. Dice Kevin, dice, rara la vida de la Marras. Buah, pues por todo lo que hemos estado viendo aquí, ya te digo yo que más de lo que parecía a simple vista. ¿Qué pasó, güey? Dice Kevin, ya me puedo imaginar. Yo también me podría imaginar, pero sinceramente no tanto como lo que he visto en el vídeo. Dice Lu, dice, un toquezón así. Kevin dice, se la ve desequilibrada, está muy mal de la cabeza, esa persona no está bien. Sí, fíjate lo último que ha dicho. Dice que estuvo en la cárcel y que conoció a una tía que había desvivido a su ex y dice, ay, qué buenas personas he conocido ahí. O sea, ¿cómo puedes decir que es una buena persona alguien que has conocido que ha hecho eso, tío? O sea, tú tienes el cerebro al revés. O sea, tú no estás bien, tío. Tú te tienes el cerebro al revés, directamente. Pues nada, como digo, chicos, vamos a reaccionar a este vídeo que nos lo ha mandado Paula. Un saludito desde aquí, muchísimas gracias, Paula. El monstruo de la iglesia Marcial Maciel. Facebook es imposible, pero en Instagram me voy a tardar un poquitito y trataré. Aunque una vez me piden, les contesté muchas gracias, gané. Y mírense cuánto va a tardar la red por cuerpo y audios en vivo grabando historia acerca de ese tema, una historia que me han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que muchos creadores ya han hablado acerca de ese tema, pero me gustó un comentario en particular que decía: ya lo he visto en otros canales, pero quiero escucharlo del tuyo y con tu voz. Y dije, no se diga más. Y la verdad, el equipo hizo un excelente trabajo. Entonces, ahora sí, vámonos con la perturbadora historia del padre Maciel. Hablemos de la historia de un hombre que se convirtió en sinónimo de abuso, corrupción y escándalo dentro de la religión más popular del mundo. Su nombre es Marcial Maciel y fue fundador de los Legionarios de Cristo, una organización que parecía que estaba Los Legionarios de Cristo, vaya nombre. dedicada a la fe, pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Ahora, ¿qué fue todo lo que hizo este sujeto? Créanme que se van a sorprender. Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Marcial Maciel de... Ese es el nombre del monstruo que pasó a la historia. Él nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán. Tenía 10 hermanos y su papá se llamaba Francisco Maciel. Él era un hombre autoritario y exigente de época. Estamos hablando que en los 20s predominaba muchísimo el machismo y la autoridad del hombre de casa intachable, en el cual básicamente para hablar con tu papá tenías que pedirle permiso. Su mamá se llamaba Maura de y prácticamente era sometida por su marido. Ahora, toda esta familia tenían una gran influencia católica y además muchos de sus parientes o eran obispos o eran sacerdotes. Maciel únicamente estudió hasta el tercer año de primaria. No se sabe exactamente por qué, si era por el recurso económico o porque ya no quisieron que siga yendo a la escuela. Lo que sí es que dentro del núcleo familiar se fue creando una combinación entre obediencia absoluta por parte de su familia y una devoción grandísima al catolicismo. La personalidad de Maciel poco a poco fue saliendo a la luz. Era un chico carismático que tenía una habilidad extraordinaria para convencer a los demás. Eso fue lo que hizo que destacara entre sus hermanos. Y en el pueblo en donde vivía... Sí, esto es una cosa que, por ejemplo, comparten mucho los psicópatas y los sociópatas, que tienen una habilidad grandiosa para caer bien a la gente y para manipularlos. La gente lo ubicaba perfectamente. Lo que a muchas personas de su familia no le gustaba es que... De hecho, fíjate que hay un líder de secta muy famoso que era, creo, ¿cómo se llamaba este tío? Charles Manson, sí, Charles Manson. Y en un documental que vi de él, dijeron que, por ejemplo, había leído el libro de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Se ve que era un libro que en esa época lo daban en las prisiones, ¿sabes? Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Impresionante. ¡Hey, Felco! Muchísimas gracias por el follow.
Imaginaos, en esa época en las prisiones, hablamos de los años 50 o 60, creo que los 60, ese libro de Dale Carnegie pues era top, se lo mandaban a todo el mundo. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Y esta persona, Charles Manson, pues le supo sacar un partido impresionante porque conforme salió de ahí, empezó a influir sobre muchas personas y creó su secta, que bueno, ya sabemos todos cómo terminó. Maciel tenía comportamientos afeminados. Y estamos hablando que para ¡Hey, Felco, hola, un saludete! aquella época, su papá y sus hermanos lo veían como algo malo. Entonces, por esa razón, lo atacaban y se burlaban de él. Según su papá, quería cambiarlo y volverlo, según él, un verdadero hombre. Y por esa razón, su papá decidió mandarlo a trabajar con unos arrieros a un rancho cuando Maciel apenas era un niño, supuestamente para que conozca el trabajo rudo. Lo que su papá no sabía es que esta decisión marcaría a Maciel para siempre. Pues resulta que estos arrieros, siendo muy machos en aquella época, abusaron de él. Y lo peor es que Maciel no pudo pedir ayuda y tampoco decir nada porque en su casa le iban a echar la culpa. Imagínense el escándalo que se iba a armar si su papá se enteraba. Tan solo el simple hecho de decírselo a su papá era un terror. Así que simplemente decidió Pero ¿por qué iba a ser un terror decírselo a su papá? O sea, eso no lo entiendo yo. mantenerlo en secreto. Pasó el tiempo y en el O sea, si, a ver, eres un niño y te hacen algo y no se lo dices a tu padre. No lo entiendo. año 1936 Quizás es lo que se ha inventado luego este señor después de haber hecho todas las barbaridades que hizo, es pues como hacen más de uno. No, es que cuando era pequeño me pasó esto y me pasó lo otro. Maciel decidió irse a la Ciudad de México porque ya estaba harto del ambiente familiar tóxico en el que vivía. Entonces eso hizo que decidiera salir de casa, salir al mundo y encontró la manera perfecta para hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Convenció a su tío abuelo, Rafael Guízar y Valencia, que en ese entonces era un obispo en Veracruz. Le pidió permiso para entrar a su congregación en el seminario y así comenzar su formación religiosa, porque para todo esto, según Maciel, había tenido una visión divina y después de eso empezó a asegurar que su misión era tener una gran congregación de sacerdotes, obviamente bajo su mando, con la intención de servir a Dios. Y aunque todavía no había sido ordenado como sacerdote, Maciel ya tenía una idea clara en su mente. Entonces comenzó a recorrer distintos pueblos de México en busca de jóvenes con talento y vocación. Y como tenía esta facilidad de palabra, los convencía y lograba que se unieran a su ministerio. Prácticamente era como si Maciel estuviera cazando talento, solamente que Sí, pues te lo juro que me está recordando la misma historia del Charles Manson, tío. O sea, está como reclutando gente para hacer un grupo sectario. para la religión. Pero en ese momento no era bien visto que hiciera Porque yo, ojo, no estoy diciendo que el catolicismo sea una secta. Yo, de hecho, soy creyente, ¿vale? Pero este hombre, pues según lo que estamos viendo aquí, es alguien que ha sido un monstruo y ha hecho algo, era un poco manipulador y demás. Entonces, lo que este hombre ha hecho no tiene nada que ver con lo que en realidad representa la idea del catolicismo, ¿sabes? todo esto. Primero porque estaba sacando monaguillos de otras congregaciones y segundo porque él aún no era un sacerdote. Así que Maciel lo hacía con un bajo perfil, porque si de alguna manera sus superiores se llegaran a enterar, se iba a armar un relajo y no le iba a convenir. Para malas Exactamente, que él lo que estaba haciendo no tiene nada que ver con lo que donde estaba metido. Él estaba haciendo, pues bueno, lo que a él le apetecía. suerte de Maciel no lo pudo mantener oculto por muchísimo tiempo y cuando lo descubrieron, su propio tío lo expulsó del seminario para evitar que mancharan su imagen. Pero Maciel no dejó las cosas así y logró convencer a otro de sus tíos. Este era un hombre llamado Antonio Guízar y Valencia, que también era obispo, y fue así que Maciel nuevamente comenzó su congregación. Pero aquí las cosas comenzaron a ponerse mucho más turbias, porque lo encontraron teniendo relaciones sexuales con un compañero seminarista. Entonces, cuando el rector se enteró, fue expulsado inmediatamente e intentaron ocultar todo. Este Maciel era un loquillo. Pero a pesar de estas situaciones tan polémicas, Efectivamente, porque, tío, si, a ver, si eres religioso y te estás metiendo ya en esos ambientes y demás, o sea, primero que estar intentando eludir, digamos, las normas y leyes que tienen ahí dentro, haciendo que, pues es lo que estás haciendo, que estás reclutando gente ya como si fueras un obispo que no eras, y luego encima teniendo relaciones también de ese tipo, que no, si lees la Biblia sabes que eso no lo ven bien. Pues sí, la verdad que era un tío que iba un poco como a su aire, ¿no? ¿qué creen que pasó? Maciel siguió firme con su objetivo y recurrió a otro de sus tíos, que también era obispo, para que también lo ayudara. Hostia, ¿cuántos tíos obispos tenía este hombre, tío? Fíjense qué curioso que en toda la familia habían varios obispos. Entonces prácticamente si le fallaba uno, pues se buscaba otro. Y si le fallaba el segundo, se buscaba un tercero. Y si no, pues intentaría convencer a otro. Y si se terminaban, pues igual podía volver al primero que ya se le habría pasado el cabreo.
otra persona. Y esta era una de sus últimas opciones. Era un hombre llamado Francisco González Arias. Y en su seminario, el plan de Maciel seguía siendo el mismo: crear su propia congregación. Y en este punto Maciel sí avanzó muy rápido. Al parecer, la experiencia que había ganado con los años le estaba funcionando. Y también porque algunos jóvenes que había reclutado anteriormente lo siguieron. Para este punto, Maciel tenía 21 años y era un simple seminarista. Y aunque no tenía alguna autoridad para fundar nada todavía, usó la habilidad que tenía para convencer y los contactos de la iglesia para hacer su proyecto avalado por el clero, el proyecto que seguía persiguiendo. En pocas palabras, Maciel se adelantó a todo. Consiguió donaciones de familias adineradas y armó toda una estructura como si ya fuera un sacerdote. Después, nombró a su grupo como misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores, que tiempo después cambió su nombre a la Legión de Cristo. En cuanto a la carrera eclesiástica de Maciel, el 26 de noviembre de 1944, cuando ya era un hombre con 24 años, Maciel recibió el orden sacerdotal en la Basílica de Guadalupe en México, y a partir de ese momento su congregación pudo ser más reconocida para la iglesia. Se podría decir que de una manera más formal. Sin embargo, amigos, la Legión de Cristo no era lo que parecía. Como les dije al principio, Maciel tenía un don increíble para enganchar a la gente, pero desgraciadamente no lo usaba para el bien, sino para su conveniencia, para lograr lo que él quería, y le terminaba sacando dinero a la gente como todo un maestro de la manipulación. Y uno de sus blancos predilectos eran mujeres viudas, creyentes y con muchísimo dinero. Maciel se acercaba a ellas, les contaba de su proyecto, y como estas señoras quedaban encantadas, lo apoyaban y pues le terminaban soltando el dinero que él necesitaba. La primera Vamos, un manipulador de manual, vamos. en caer fue una mujer llamada Talita Retes. Era una señora con muchísimo dinero, con una profunda fe, y como Maciel la convenció de que estaba haciendo algo bueno, fue que gracias a ella comenzó a recaudar grandes cantidades de dinero. También había otra mujer llamada Flora Barragán, y a esta mujer Maciel le quitó hasta el último centavo de su fortuna, y una vez que ya no tuvo nada para quitarle, simplemente la dejó en el olvido. Fue como: Ya, es que vamos, eso ya es llegar a niveles extremos, o sea que la dejó en la quiebra. o ya no me sirves, adiós. Y tal cual nunca volvió a cruzar palabra con ella. Entonces, con todo este dinero que fue recaudando Maciel de pura gente rica, millonaria, logró construir el Instituto Cumbres, que seguramente ustedes conocen alguno en su ciudad. Es muy popular, y si no sabían que él lo fundó, pues imagínense lo turbio de lo que se van a enterar ahora. Y para los que no lo conocen, el Cumbres es prácticamente Instituto Cumbres, pues no, yo por ejemplo aquí en España no lo conozco. un colegio de lujo para la gente de la élite. Ahora, detrás de esa imagen educativa y religiosa, Esto es otra cosa que no entiendo yo, tío. Ya hay grupos religiosos aquí en España que hacen lo mismo. O sea, los grupos religiosos que crean centros educativos para la élite. O sea, si tienes dinero, bien, y si no, pues no. O sea, ¿qué tendrá que ver, tío? ¿Qué tendrá que ver la religión con el dinero? O sea, la verdadera religión, digo. Porque luego ya ves, hay gente que están metidos en la religión y van cubiertos de oro hasta el cuello, cuando en realidad si miras lo más mínimo la Biblia te vas a dar cuenta de que para nada es así la cosa. O sea, es impresionante. Siempre se ha dicho, incluso la Biblia lo pone, que quien quiera predicar la palabra puede hacerlo, cualquiera, ¿eh? Puede, no hace falta que te ordenes sacerdote, ni que te hagas llamar papa. O sea, cualquiera que quiera predicar la palabra puede hacerlo siempre que lo haga gratis, gratis, gratis. Y lo dicen hasta en 3 ocasiones. y de persona buena que tenía Maciel, había un plan muchísimo más oscuro. Primero, quería ganarse la confianza de las familias más adineradas de México. Luego, convencerlas de que le hicieran favores, sacarles todo el dinero y volverse dentro de la iglesia una persona cada vez más influyente. Pero las cosas se comenzaron a complicar, porque personas que eran cercanas a Maciel se dieron cuenta que él era adicto a los calmantes, en especial a uno, y que no les voy a decir el nombre porque se me hace muy irresponsable mencionarlo. Sí, por si acaso, que puede haber alguno aquí viendo esto y con la tontería ya le están dando ideas. Porque luego hay cada gente curiosa que mejor dejémoslo en que era adicto a uno, que es un derivado de la morfina. Al principio era solamente ocasional, pero poco a poco fue aumentando su consumo, al grado que tenía que enviar a sus monaguillos a que fueran a la farmacia y se lo compraran. Maciel era un cliente tan frecuente que los de la farmacia ya lo ubicaban, y cuando los monaguillos iban ya sabían para quién era. Pero esto terminó explotando en el año 1956, porque comenzó a circular los rumores de su adicción, y también habían rumores de que tenía comportamientos bastante extraños con algunos monaguillos. Estos rumores pusieron en aprietos a la iglesia, y por esa razón sus superiores decidieron moverlo del cargo que tenía en la Legión de Cristo y lo mandaron a su antigua diócesis en Cuernavaca. Y fue así que el 9 de octubre de ese año, Maciel reunió a todos sus alumnos en una sala de conferencias y con lágrimas en los ojos, o al menos eso parecía, les dijo que los enemigos de la Legión habían ganado, contándoles que lo habían expulsado de su propia congregación, que él había fundado y que le había costado tanto
Es que, a ver, no es por nada, pero sinceramente, o sea, viendo las cosas que estás haciendo, o sea, eres la puta vergüenza, tío. Eres la puta vergüenza de todo lo que representa el cristianismo, tío. Trabajo. Y si ustedes creen que Maciel se regresó a Cuernavaca Abusando de sustancias, de monaguillos, o sea, ¿que dónde vas, tío? a su diócesis, pues no. En lugar de eso, un cardenal llamado Pietro Pizardo lo ayudó a esconderse en un hospital de gineco-obstetricia cerca de Roma, Italia, con la intención de que nadie lo encontrara y también de que se recuperara de todas las adicciones que tenía. Sin embargo, esto resultó ser peor, ya que desde Claro, es que, hostia, es que lo estaba pensando desde el principio. ¿Lo has metido en un hospital para qué? ¿Para recuperarse de sus adicciones? Perdona, está en un hospital. Ahí tiene acceso completo a todo lo que necesita. de ese sitio, Maciel hacía que algunos de sus alumnos lo fueran a visitar e incluso algunos de ellos lo acompañaban a viajes a diferentes destinos. Entre esos estaba Tetuán y Marruecos. Maciel iba a ese sitio con el pretexto de conseguir sus medicamentos porque tenía una enfermedad. Pero lo que realmente estaba buscando era esa sustancia nociva, porque ustedes no están para saberlo, pero en ese lugar podía tener acceso a esa sustancia. Obviamente, lo que puedes conseguir en una farmacia, imagínate en un hospital. Es por medio de sobornos que le hacía a los médicos y médicos que no tenían ética, aunque también en varias ocasiones fue a las farmacias y a las personas que trabajaba ahí le hacía esos sobornos. La adicción que tenía este hombre ya era tan fuerte que en una ocasión un alumno lo fue a visitar y dijo que cuando entró vio agua saliendo de la puerta del baño y al entrar se encontró con la escena impactante de que Maciel estaba a punto de ahogarse dentro de su tina. Imagínense qué tan pasado estaba que ni siquiera podía moverse. Y si este chico no hubiera llegado, tal vez Maciel ni siquiera lo hubiera contado. Así que este chico le salvó la vida, lo trató de reanimar, hasta que finalmente logró que reaccionara y pues le salvó la vida. Más tarde se supo que Maciel se había inyectado 24 ampolletas de una sustancia que no les voy a decir cuál es, y lo Pero que ya sabemos cuál. hizo en menos de 2 horas. Era evidente que para este punto Maciel ya no controlaba lo que se estaba metiendo, y ni siquiera su vida, ni su congregación, ni mucho menos la obsesión que había tenido por el poder. Con todo esto que les acabo de contar, lo normal sería que esta persona fuera expulsada como miembro de la Iglesia Católica. Pero desde hace mucho tiempo, que la tenían que haber expulsado. Pero Por muchos tíos que tenga obispos. sorprendentemente no fue así, ya que con la ayuda de algunos cardenales, en especial con Pietro y también de Alfredo Ottaviani, estos dos nombres que les acabo de dar eran personas muy influyentes en Ve, tío, menuda vergüenza, te lo juro, menuda vergüenza ajena siento cuando escucho que ocurren cosas así dentro de la iglesia y de que encima hay personas que lo encubren y demás, tío. O sea, esas personas son las que dan mal nombre luego a la iglesia, ¿sabes? Les dan mal nombre y luego por eso muchas personas piensan, no, pues esto no veas porque con los niños y con los tal y que no sé qué. Por culpa de que o sea, por culpa de que algunos enfermos mentales que están ahí dentro hacen cosas y otros los encubren, dan mal nombre a todo el mundo. Que es el popularmente se dice, pagan justos por pecadores, porque no toda la gente ahí dentro es mala. Pero vea, los hay malos y hay quienes los encubren. el Vaticano. Entonces, retomando, siguió perteneciendo a la Iglesia Católica bajo la mentira de que Maciel estaba enfermo y solamente necesitaba tiempo para recuperarse. Y sorprendentemente, en el año 1959, Maciel regresó para estar al frente de su congregación, la Legión de Cristo, y lanzó un nuevo proyecto llamado el Movimiento Regnum Christi, con el cual incorporó a mujeres dentro de su organización. Y una de las primeras mujeres en caer en sus redes fue Elena Sada. Era una chica de Monterrey, muy adinerada, muy religiosa y principalmente ligada a la cervecería Cuauhtémoc. Con apenas 19 años de edad, Elena se unió a la congregación con la ilusión de servir a Dios. Lo que no sabía es que prácticamente le iban a servir al demonio, porque aquel lugar no era Exactamente, es que ese es un demonio, tío, pero total, con todas las letras. lo que parecía, y ella no se había dado cuenta, y Maciel le decía que debía de consagrarse, pero lo que realmente quería era formar un grupo de mujeres sumisas, que estuvieran dispuestas a entregarle todo, su vida, su tiempo y principalmente su dinero, ya que dentro de esa legión las mujeres limpiaban, cocinaban y mantenían todo en orden, o sea, tenían un rol muy específico para ellas, mientras que por otro lado, los hombres solamente estudiaban. Pero eso sí, todos tenían prohibido ver noticias o leer periódicos libremente, y todo lo que llegaba a sus manos estaba censurado. Era un control total, una burbuja en donde solo existía todo lo que decía el padre Maciel. Entonces, debido a esto, Elena comenzó a sentirse ahogada y le escribió a sus papás diciéndoles que quería regresar a casa, pero Maciel no quiso soltarla, la manipuló y le dijo que tenía una misión especial para ella: viajar, fundar nuevas escuelas y convencer a gente importante de unirse o dar dinero. Y si las personas no tenían el poder ni el dinero, según Maciel, no servían para nada, o al menos así era su lógica. Elena, a pesar de que
que tenía dudas, terminó aceptando la misión de Maciel. Y era muy irónico que estas mujeres venían de familias muy adineradas y ahora estaban viviendo en la pobreza. A veces ni siquiera tenían para comer, mientras Maciel estaba disfrutando de hoteles de lujo y viajes exóticos. Y Elena, que seguía reclutando gente, en uno de esos viajes se encontró con uno de sus familiares y le informaron que su papá había sufrido una embolia. Elena no tenía idea de lo que estaba pasando afuera porque Maciel le había hecho quedarse dentro de una burbuja, supuestamente para que no se preocupara, pero la realidad era que quería distraerla de cualquier cosa, para que ella se enfocara y consiguiera a esas personas para que den el dinero y Maciel siga creciendo. Para Elena, enterarse de esto fue la gota que derramó el vaso, y ahí es cuando se dio cuenta que solamente la estaban usando. Entonces la mujer intentó salir, pero Maciel terminó mandándola a Washington DC con una psicóloga de la legión que le daba medicamentos para relajarse. Hasta que un día Elena despertó aproximadamente a las 5:25 de la mañana, había tenido un sueño raro y sintió que era el momento perfecto para escapar. Agarró sus cosas. Pues sí, sal de ahí corriendo, porque madre mía, si no sales de ahí corriendo, me parece a mí que lo próximo ya no va a ser que te van a dar medicación para que te duermas, a lo mejor ya ni te despiertas. Salió en silencio y nunca más regresó. Así fue como Elena logró liberarse de la Legión de Cristo, un grupo que según su experiencia operaba prácticamente como una secta disfrazada de congregación religiosa. Pero eso no es todo, amigos, las cosas fueron subiendo de tono. Años después, Maciel logró tener el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores de España. Era un hombre llamado ¿Qué dices, tío? ¿El ministro de Exteriores de España? ¿En serio? Alberto Martín Artajo, y a través de él fue que consiguió unas becas para su beneficio y también para un grupo de niños. Y gracias a eso fue que pudo viajar a España para estudiar en la Universidad Pontificia Comillas, o sea, preparándose cada vez más dentro de su religión. Su grupo estuvo un tiempo estudiando ahí, pero después fueron expulsados por razones que todavía son desconocidas. Aunque esto no le afectó para nada a Maciel porque ya tenía toda una estructura económica. Así que en el año 1965 fundó otro lugar con la intención de seguir educando a los jóvenes. A ese lugar lo llamó Colegio Máximo. Estaba ubicado en Roma, Italia. Maciel se encontraba cada vez más confiado y para este punto su próximo paso sería ganarse la confianza del Papa. Entonces inteligentemente se dio cuenta que el Vaticano tenía problemas económicos y se aprovechó de eso para llegar con las manos. Claro, ella con la experiencia que tenía llegaría y ella, ¿qué? ¿Tienes problemas económicos? No te preocupes, que te voy a enseñar el sistema piramidal. Vamos a coger gente, le vamos a sacar hasta el último céntimo, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿sabes? Llenas de dinero. De esta forma fue que logró entablar una relación con el papado, porque Maciel se había convertido en una figura muy importante que había financiado la estructura del Vaticano por medio de las cantidades extravagantes de dinero que obtenía de la Legión de Cristo. Con esto Maciel se volvió prácticamente intocable. Maciel era un condenado, logró relacionarse con las personas correctas Vamos, que era un Yados con alzacuellos, ¿sabes? dentro del Vaticano para después convertirse en alguien muy influyente y poder hacer lo que quisiera. De esa manera le perdonarían todo y nadie le diría nada. Entonces imagínense, cuando el Papa Juan Pablo II llegó al poder en el Vaticano, Maciel sintió prácticamente que había ganado la lotería. Era tanto su poder que en el año 1979, durante la primera visita de Juan Pablo II a México, Maciel fue la persona encargada de organizar todo para que el viaje fuera todo un éxito. Le tenían una confianza grandísima y al parecer sí logró que fuera un éxito, y se notaba que Maciel y Juan Pablo II tenían una relación cercana. El Papa confiaba ciegamente en él porque lo veía como un hombre de fe. O sea, es que tiene huevos, tío, después de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, que le han expulsado 3 veces por haberle pillado haciendo cosas que no debía, aún haya llegado hasta ese punto de llegar a, digamos, a lo más top dentro de esto, ¿no? Que es conocer al Papa, ¿sabes? Y darle un abrazo. Y un ejemplo. Y trabajar para ¿cómo se llama? Bueno, no se me ha ido la palabra, pero para el Vaticano. Para la iglesia. Y por otro lado, imagínense a Maciel. Sentía que con esa amistad que tenía con el Papa, tendría la protección del papado. Y fue ahí cuando Maciel comenzó a dar una rienda suelta a todos sus excesos, los cuales hay que recalcar que incluían abusos infantiles. Durante años, Maciel y los legionarios de Cristo hicieron lo que quisieron, sin tener ningún tipo de consecuencia, hasta que en el año 1997 ocurrió un escándalo mediático. Resulta que un exalumno de Maciel, un hombre llamado Juan José Vaca, decidió romper el silencio y dio a conocer la historia que él tenía para contar. Se acercó a los medios de comunicación y dijo que había enviado al Vaticano 2 cartas. La primera había sido en el año 1976, que en ese entonces se encontraba el Papa Pablo VI. En esa carta denunciaba los abusos que había sufrido desde los 12 años hasta los 23 años, y también mencionaba a otros 20 jóvenes que habían pasado. O sea, recibió una carta de esas características y no les llegó ninguna investigación al padre este, tío. Por situaciones muy parecidas. Todo esto que les estoy contando dentro de la Legión de Cristo, fundada por
Maciel, pero para sorpresa de este chico, el resultado del Vaticano no fue nada favorable. Es más, el Vaticano ni siquiera contestó, y mucho menos tomó alguna acción en contra de Maciel. Que eso es lo que a mí me toca las narices. ¿Cómo ni siquiera tomaron medidas o al menos una investigación o lo que sea? A ver si es verdad. 2 años después, en el año 1978, cuando Juan Pablo ya se encontraba iniciando su mandato, Juan José Vaca envió su segunda carta. Allí explicaba que anteriormente había sido ignorado y pedía nuevamente que investigaran a Maciel, pero lamentablemente también lo ignoraron. Para todo esto, Juan mostró a los periodistas las cartas que había enviado y le relató a los medios el infierno que había vivido dentro de la Legión. Juan dijo que todo empezó cuando solamente era un niño, era monaguillo y ayudaba en su pueblo llevando mensajes entre la capilla y los grupos de scouts. Pero un día le pidieron que llevara un recado a las oficinas cercanas y al llegar se encontró con 2 sacerdotes. Uno de ellos era Marcial Maciel y con el carisma que tenía este tipo le habló acerca de un lugar en donde muchos jóvenes estudiaban, jugaban fútbol, aprendían y se preparaban para servir a Dios. Imaginen lo que significaba para un niño de pueblo todo esto que le estaba contando Maciel. Era como una promesa para mejorar su futuro y seguir creciendo dentro de lo que estaba haciendo. Además, Maciel hasta fue a hablar con el papá de este niño y les dijo que el pequeño tenía una gran vocación y que él mismo se iba a encargar de su educación y como era un niño, obviamente también de su cuidado. Entonces la familia, confiando en este hombre, que quién se iba a imaginar lo que iba a pasar, Claro, porque supuestamente son personas de Dios y claro, o sea, o sea, piensas que son buenas personas. ¿Cómo te vas a imaginar que es el monstruo que en realidad es? aceptaron su palabra y Maciel se llevó a Juan. Y una vez dentro de la congregación, Juan fue asignado a un sacerdote llamado Luis Ferreira, que comenzó a tener conductas muy inapropiadas con el pequeño. Cuando Juan tenía que confesarse, lo obligaba a sentarse en sus piernas, pero lo hacía de una forma maliciosa. También contó que una noche el padre lo llevó a su cuarto y le pidió que le dejara ver sus genitales, con el pretexto de ver si no tenía alguna infección. Después de eso lo llevó al baño y con otro pretexto de que le tenía que enseñar cómo bañarse, comenzó a tocarlo. Ah, pero eso no fue todo el infierno. La Qué putísimo asco, tío. cosa empeoró cuando Maciel empezó a llamarlo a su habitación. Obviamente todo esto ocurría por las noches y bajo el pretexto de que Maciel tenía dolores en el estómago y necesitaba que alguien le diera unos masajes. Y Juan no tenía otra opción más que obedecer. Entonces Maciel agarró las manos de Juan y la colocó en sus partes íntimas. Después le dijo que le enseñaría a hacerlo y empezó a tocar al niño. Juan cuenta que no sabía cómo reaccionar en aquel momento, solamente se quedó en shock porque sabía que se encontraba en una situación de desventaja. Su familia estaba lejos y la figura paterna o de protección que tenía, o la única que tenía en ese lugar, se supone que era Maciel. Y además el hecho de que Maciel Claro, y si a lo mejor hubiera intentado enviar alguna carta o lo que sea, pues imagino que sería como en las cárceles, que antes, o sea, conforme intenta enviar la carta a sus padres, a lo mejor los de ahí mismo, los de dentro, van a revisar la carta antes de que salga, ¿sabes? tuviera todos alejados de su familia, ya sea en otra ciudad o en otro continente, le daba un poder absoluto. Con esta historia que contó Juan, la noticia se volvió completamente viral. Y digo viral porque en aquella época, pues obviamente, se pasaba por todos lados en las noticias. Televisión, prensa, revistas, radio. Imagínense la noticia tan fuerte de la existencia de casos de dentro de la iglesia. De hecho, una revista muy popular llamada Milenaria fue que lo publicó y en la portada aparecía el retrato de Maciel. Se le podía ver que estaba vestido con su sotana negra y debajo aparecía un título escandaloso: Marcial Maciel, líder de la Legión de Cristo. Y como dato, gracias a esta revista fue que se conoció otro dato perturbador de Maciel, un secreto turbio que estaba guardando. Pues resulta que Maciel tenía una doble vida y tenía una familia. ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? Así como lo escuchan. Y ahí les va la historia. Al parecer, en el año 1978, Maciel viajó a Tijuana y en este lugar se inventó una serie de identidades completamente diferentes. A algunas personas les dijo que era un trabajador de la CIA, a otros que era un maestro y a unos más, quién sabe qué cosa les fue inventando. Este hombre tenía una serie de personajes ficticios que utilizaba a su favor dependiendo del lugar en donde fuera. Y en este lugar conoció una joven de 19 años llamada Blanca Estela Lara Gutiérrez. Ella era originaria de Sinaloa y trabajaba como mesera. Era madre soltera y Maciel se interesó en ella, obviamente con una personalidad falsa. Se hizo pasar por alguien llamado José Rivas, un hombre viudo de 56 años que estaba buscando a una mujer para casarse. Entonces se pasó visitando el lugar en donde trabajaba la chica y con el paso del tiempo logró convencerla para que se casara con él y luego se fueron a vivir a Cuernavaca. Estando ahí 56 años y buscando una chica de 19 para casarse, pero que luego en verdad el tío era cura. O sea, tío, todo esto parece una película. Es que no parece ni real. No parece ni real.
Dice Lu, qué detestable ese tipejo. Pues efectivamente, un demonio con todas las letras. Es un puto demonio infiltrado dentro de la iglesia, tío. Pero lo que más asco me está dando es de darme cuenta de que pasen cosas así ahí dentro, en esa institución, y que aunque niños estén enviando cartas diciendo lo que está pasando, haya gente que lo encubra, tío. O sea, me da súper impotencia, te lo juro, qué rabia, tío. Construyó una familia. Tuvo 2 hijos llamados Raúl y Cristian González Lara, mientras que al hijo de Estela, llamado Omar, lo adoptó y lo crió como si fuera suyo. Y al parecer su familia creía que Maciel era un hombre de negocios y que por esos negocios tenía que viajar constantemente. Pero todo esto obviamente era una mentira para evitar que su esposa supiera que en realidad era un sacerdote. Y es increíble cómo pudo mantener el secreto durante muchísimos años, hasta que Blanca Estela se enteró de la verdadera identidad de Maciel. Le repito, gracias a la revista. Estaba Ya iba a preguntar yo, ¿y cómo lo supo? Por la revista, tío. caminando por la calle, vio la revista y rápidamente confrontó a Maciel por una llamada telefónica. Le dijo lo que había visto en la revista, las acusaciones que tenía, y aún así Maciel solamente intentó confundirla más. Eso sí, rápidamente llamó a sus hijos y les dijo que les mandaría una fuerte cantidad de dinero para que ellos rentaran un taxi y se fueran a todos los puestos de las revistas con la intención de comprar todas, para que nadie viera. Sí, para que no quedara casi ninguna, para que no lo leyera casi nadie. Hoy en día no podrías hacer algo así, porque las noticias van por internet. Pero qué fuerte, ¿eh? Lo que estaba saliendo en la portada, a lo cual sus hijos accedieron sin siquiera cuestionar a su papá. Pero esto que estaba haciendo Maciel era como tapar el sol con un dedo. Era imposible que pudiera comprar todas de todo México. Si es que la Ya, tío. Es que eso ya es el acto más desesperado que he visto en mi vida, vamos. noticia para ese punto ya estaba también fuera de México. Y como les comenté, también en televisión, en radio y en todos lados. Era imposible que escapara de lo que estaban diciendo de él. Con los años Ya, pero es que aparte, tío, aparte que es imposible de que se escape ya de lo que están diciendo de él, ahí en ese mismo momento, no solo a él, yo es que te lo juro, tío, no puedo quitarme de la cabeza que hayan tenido noticias sus superiores mediante cartas y otras pruebas y pistas de lo que pasaba con esa persona, y haya gente que lo haya encubierto, empezando por sus tíos, porque pasó por 3 tíos obispos, dos de los cuales creo que fueron 2 y no 3, que lo echaron por verle hacer cosas raras, y que luego hayan recibido cartas sus superiores de arriba y no hayan tomado medidas y lo hayan encubierto. Para mí son tan responsables de lo que ha hecho él, son tan responsables, pero del todo, ¿eh? O sea, aunque haya cometido él los actos, quien lo haya encubierto es tan responsable como él. la noticia de los abusos de Maciel se hicieron cada vez más grandes, al punto que hasta perdió el apoyo de sus hijos, los cuales años más tarde hicieron declaraciones para el canal de CNN en español, que en ese entonces era conducido por Carmen Aristegui. Los hermanos confesaron que habían sido víctimas de abuso por parte de su papá, y todo había pasado También los hijos, madre mía, cuando tío. eran niños. Uno de ellos dijo que la primera vez que pasó fue cuando estaban en Colombia y tenía tan solo 7 años. Él estaba acostado junto a su papá viendo la televisión y de pronto simplemente sucedió. Y a partir de ese momento, según ellos, fue algo que fue pasando constantemente, mientras que su otro hijo relató que el primer abuso sucedió cuando se encontraban en Madrid. Maciel le solía decir que le dolía mucho la pierna y que necesitaba que al menos uno de ellos durmiera con él. Entonces su hijo tenía que sobar sus piernas y también sus partes íntimas. Supuestamente él les decía que era la única forma de... Pero ¿cómo es posible, tío, que una persona así, que un monstruo así, pueda vivir tantos años haciendo tantas cosas y que no le hayan aplicado justicia, tío? calmar esos dolores? A día de hoy ya te digo yo que se estará quemando en el infierno, porque yo soy creyente, ¿vale? Lo que pasa es que no voy a iglesias ni nada de eso. Yo creo a mi manera, ¿vale? Cada uno que crea en lo que quiera. Si tú no crees, no me importa. Si yo creo, pues espero que no te importe a ti. Pero yo me declaro creyente. Lo que pasa es que yo me comunico con Dios directamente. Yo rezo, le pido que le vaya bien a la gente. Oye, qué bien me cae esta persona, que Dios me lo guarde, qué tal. Pero directamente con él. No creo ni en iglesias, ni en congregaciones, ni en absolutamente nada, ni en estructuras, ni en edificios. Pienso que Dios está en todas partes. Es mi manera de pensar, que la respete todo el mundo. Y yo respeto a quien no crea, aunque me dé lástima, porque es muy bonito estar con Dios. Pero sinceramente, creo en Dios y no en el hombre. El hombre es corrupto. Así que tantas religiones, tantas estructuras, tantos edificios, que si los testigos, los católicos, los evangelistas, no sé qué, sinceramente paso de todos.
Yo creo en Dios, pero no quiero tener nada que ver con ninguna congregación. Tipo no estaba bien de su cabecita. Ahora, con todas estas acusaciones, no solo Maciel quedó afectado, su congregación también. Y para defenderse de esto, utilizaron a sus contactos para intimidar a los canales de televisión. También crearon una página de internet, que utilizaron por aproximadamente 10 años para atacar y desmentir las acusaciones de las víctimas, con el pretexto de que eran una conspiración en contra de la iglesia. Pero nada de esto ayudó a Maciel. Para este punto, el peso que tenía ya era bastante grande, y se le complicó más cuando el Papa Juan Pablo II falleció. Esto, si no me equivoco, fue en abril del año 2005. Entonces, con la red de apoyo que tenía, pues las cosas se le estaban yendo para abajo. Y el 19 de abril del 2005, ya siendo el Papa Benedicto XVI, todos esperaban que al fin entrara alguien que iba a poner el orden y le daría a Maciel el castigo que merecía. Pero el 19 de mayo del 2006, Benedicto XVI tomó una decisión bastante polémica. Le ordenó a Maciel dejar de ejercer públicamente su ministerio sacerdotal. Y fue todo. No fue llevado a juicio canónico. Y ya está, ¿no? Suspendido de empleo y sueldo, ya está, ¿sabes? Y lo justificaron Que lo tenían que haber metido, vamos, en la cárcel y si por mí fuera Garroteville. No sé si sabéis lo que es Garroteville, buscarlo en Google. por su avanzada edad. Y el Papa solamente le puso una vida de oración, penitencia y silencio. ¿Y qué creen que hizo Maciel? Pues tomó este castigo como si básicamente lo hubieran jubilado. Y mientras la iglesia... Sí, es que es exactamente eso, es como si lo hubieran jubilado y punto. Simplemente ha sido como un indulto. Simplemente, bueno, pues nada, ya está, jubilado y punto. No tienen que hacer nada más, no te vamos a castigar. guardaba silencio por todo lo que había hecho, este sujeto siguió llevando una vida de lujos. Se la pasaba viajando por el mundo, se hospedaba en hoteles de 5 estrellas, comía en los mejores restaurantes y hacía visitas a Tailandia, que según dicen, con la intención de abusar de otras personas. Sí, si iba a Tailandia, ya te digo yo para qué iba. Y más con el perfil que está dando este personaje. Tailandia es un destino turístico, no voy a decir la palabra, pero para gente que busca meterla en caliente. Madre mía, con el cura este. Dice, Lu dice, sí, pensé lo mismo. Dice que tú, es un demonio, exactamente, es un demonio infiltrado. Es un demonio infiltrado. Sí, a buscar eso. Sí, Lu, totalmente. Cuando el Papa se enteró de todo esto, mandó a llamar al superior de la Legión de Cristo, la persona que estaba ejerciendo en ese momento, y le dijo que le tenían que poner un alto a Maciel. Entonces, los legionarios terminaron enfrentando a Maciel y le dijeron que si no se apartaba de los escándalos y no cumplía con la vida de reclusión que le había dado el Papa, o sea, una vida de bajo perfil, no llamar la atención, revelarían oficialmente todo lo que él había hecho. Y todo lo que él había hecho, ¿y vosotros qué? Que sois la Legión de Cristo, porque él era el que mandaba en vosotros, pero es que vosotros erais sus discípulos, o sea, vosotros ibais del mismo palo que él y sabríais lo que él hacía. Y seguramente también lo hacíais vosotros, porque de hecho un chiquillo mandó una carta al Vaticano diciendo que uno de los que trabajaban para él y que estuvo ese chaval a su cargo, le hizo cosas. O sea, que ¿de qué vais ahora a decir? No, pues vamos a decir lo que hiciste, pero lo que hiciste tú, no, lo que hicisteis todos. esta vez sí se enfrentaría a un juicio, que así debió ser desde el primer momento, pero no se hizo. Entonces le retiraron el apoyo económico que le estaba dando la iglesia. Para que tengan una idea de lo que él recibía, él tenía una pensión de aproximadamente unos $20,000, cantidad de dinero que recibía al mes. Hasta parecía que lo habían premiado por todo lo que había hecho. Ahora, lo que sí es que le dieron a escoger el lugar en donde pasaría sus últimos días, y fue llevada a una casa para sacerdotes retirados en Jacksonville, en Florida, una propiedad con un valor de aproximadamente $1,800,000. Era una propiedad llena de lujos, con un campo de golf y una vista con fuentes hermosas. De nuevo lo estaban premiando con un lugar lleno de lujos al que él estaba acostumbrado, cuando la realidad es que debería de estar encerrado en la cárcel. Ahora, durante la estancia que... No te preocupes, que si no lo han encerrado en la cárcel, con lo que yo creo, se va a tirar una eternidad de castigo. No te preocupes. tuvo Maciel en ese lugar, fue diagnosticado con cáncer de páncreas y tenía una dieta muy estricta. Se dice que un día tuvo un descuido y comió algo que no debía, causando que su estado de salud empeorara drásticamente. Siempre estuvo rodeado de sacerdotes que cuidaban de él y sus compañeros rezaban y le pedían que confesara sus pecados para que, según la iglesia, pudiera salvar su alma. Pero Maciel se negaba. De hecho, quienes estuvieron cerca de él decían que su reacción era violenta, a tal grado que perdía el control, y a tal grado que las personas que lo cuidaban llegaron a pensar que tal vez Maciel tenía un demonio, cuando el demonio A lo mejor el demonio era él directamente. era él. Y por muy curioso que suene, hasta llegaron a hacerle todo un exorcismo. Finalmente Maciel... Le llegaron a hacer hasta un exorcismo. Pues no me extraña. No me río. No me extraña. Yo lo creo. Yo creo que ese tío era un puto demonio.
Se fue de este mundo en el año 2008. Nunca fue castigado, nunca estuvo tras la Eso es lo que tú te crees, que nunca fue castigado. Ya te digo yo que ahora mismo está castigado para toda la eternidad. Al menos en eso creo yo. rejas y prácticamente fue premiado. Según los registros, este sujeto abusó aproximadamente de al menos 60 menores de edad. Nunca se disculpó, nunca aceptó lo que hizo y mantuvo su postura negando todas las acusaciones que tuvo. Los escándalos de Maciel continuaron después de su muerte, al descubrirse que tuvo otra familia con una mujer llamada Norma Hilda Baños. Con la chica esa que está saliendo ahí tan joven, ¿en serio? Con este abuelo. Y con ella tuvo una hija. Este fue el punto de quiebre para la Legión de Cristo, porque ya era imposible seguir tapando las cosas que había hecho Maciel en toda su vida. Te lo juro que más asco no me puede dar lo que estoy escuchando, tío. Por otro lado, la iglesia jamás lo llevó a juicio, sino que al contrario, lo escondió. Y lo único que llegaron a hacer en algún momento fue pedir disculpas, pero eso fue cuando ya no había forma de tapar todos los escándalos. Como a la iglesia le estaba yendo mal y le estaba lloviendo todas las críticas, pues mejor les convenía como pido disculpa en nombre de todas las personas. Sí, ya, cuando tienes a todo el mundo en la puerta ya con pancartas de todos los niños de los que, bueno, han abusado, ahí es cuando dices, disculpas. No, disculpas no, tío. Eso ni se te disculpa, ni te disculpamos aquí, ni vas a ser disculpado en la vida. Eso vamos, te lo llevas para siempre. Que han obrado mal y que han abusado de un montón de niños. Por eso es que esta religión ha sido duramente criticada. Lo entiendo, obvio, por culpa de unos cuantos, pues se llevan mal nombre todos. Por tapar todos esos abusos, que monstruos que simplemente utilizaron esa vía para aprovecharse del poder que sentían que tenían. Ahora, hasta hoy en día la Legión de Cristo sigue en pie, pero eso sí, evitan hablar acerca del tema de Maciel. Es como si prácticamente nunca hubiera existido, nunca hubiera fundado nada, no hay Ya, pero todos ahí son los discípulos de él, o sea que cojearán del mismo pie. recuerdos, no hay nada. Sin duda alguna, Maciel fue uno de los personajes más oscuros de la religión católica. Él usó esta religión como un escudo y la fe de los demás como su arma más poderosa. Este sujeto de verdad era tan ingenioso que en vez de utilizar las cosas para el bien, lo usó a su favor para el mal. Tal vez siempre sabía que era lo que quería y no era fundar esa congregación, sino llegar al punto de ser tan poderoso con esa congregación para poder hacer lo que siempre quiso. Sí, exactamente. Lo único que quería no era tener una congregación, digamos. O sea, lo que quería era tener a un montón de personas sirviéndole, ¿sabes? Y cuantas más mejor. ¿Sabes? Lo que tenía muy claro que quería dominar a un montón de personas. ¿Sabes? Quería ser el centro de un grupo muy grande en el que todo el mundo le aportara para tener la vida que a él le diera la gana. Disfrazado de alguien Pues vamos, que no tiene ninguna diferencia con cualquier sociópata o psicópata, como por ejemplo Charles Manson que quería ayudar a los demás. Y acá o otros líderes de sectas religiosas. hay un punto bastante importante porque obviamente seguramente unos me van a tirar y otros no. No es hablar mal de ninguna religión, es hablar de la verdad de lo que hicieron las personas dentro de ciertas organizaciones. Y se me hace demasiado absurdo que hayan guardado todo lo que él hizo cuando había documentos. Sí, tío, y lo hicieron fatal. Para mí tienen tanta culpa como él. Y fíjate que yo soy creyente, que lo estoy diciendo todo el rato, yo creo en Dios, pero no creo en el ser humano que diga representarlo. Lo siento, no creo en la Iglesia Católica, no creo en los testigos, no creo en los evangélicos, no creo en ningún edificio que diga aquí está el Señor, tienes que venir aquí para estar a bien con el Señor, tienes que venir aquí, pero si no está aquí. No, tío, Dios está en todas partes, tío, sinceramente. Y todo lo que me quieras contar, si me quieres hablar de la palabra y me quieres venir con un mensaje de amor de lo que hizo Cristo y todo, me parece perfecto, porque al final es todo muy, muy bien, pero hazlo gratis. En el momento en que no lo haces gratis, que no lo hace ni la Iglesia Católica, ni los testigos de Jehová, ni lo hace absolutamente nadie, todos cogen dinero del cepillo, de lo que sea, en ese momento estás corrompiendo lo que en realidad significa todo esto. Habían testimonios y simplemente pudieron hacer lo correcto. Estoy seguro que no todas las personas dentro de ciertas instituciones u organizaciones son así. Hay gente buena que quiere hacer las cosas bien, pero por culpa de unas personas que son monstruos y que son malas, manchan a toda una institución. En su momento, y no solo los monstruos que son malos, sino los que los encubren, son iguales de monstruos que ellos. Esta religión pudo hacer lo correcto y entregar a Maciel para que pagara por todo lo que hizo. Pero como no lo hicieron y Maciel nunca pagó, pues existe esa huella imborrable dentro de esa institución. Y por esas razones que muchas personas han dejado. Pero no solo de esa institución, porque escándalos de este tipo
no los hay solo en la Iglesia Católica. O sea, yo he estado leyendo y los hay en todos los lados. Vamos, hay escándalos en evangelistas, en testigos de Jehová y de todo. De creer también. Es triste que personas se aprovechen de ciertos lugares para venderles mentiras y acabar con la esperanza de personas que de verdad están creyendo en ciertas cosas. Y me refiero a ciertas cosas porque todos somos libres de creer en lo que nos da paz, en lo que les gusta, en lo que les hace sentir bien. Y no es justo que alguien les rompa toda esa esperanza de vida. Dicen que existe la justicia divina, Por eso es lo que yo digo, yo sí que soy creyente, pero no creo en el ser humano. El ser humano es corrompible, por desgracia no es perfecto. E incluso yo he cometido muchos errores en mi vida y no soy perfecto. Sé que tengo mucho que mejorar y de aquí a que me muera, pues seguiré mejorando día a día, pero jamás seré perfecto. Nadie lo será. Pero me parece tristísimo que haya gente tan sumamente monstruo para hacer las cosas tan asquerosas que hemos estado viendo en este vídeo, tío. Justicia universal y que de alguna manera Maciel tal vez lo pagó o tal vez no. Fue un caso difícil de contarles. Ya te digo que en lo que yo creo, ciertamente yo creo, y ya te digo que ese tío tiene un lugar reservado especial para él en el infierno y lo va a pagar por toda la eternidad. Además es una historia que me habían estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, pero no había tenido tiempo de grabarles porque pues lleva bastante tiempo y teníamos otras historias ya que venían en camino. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció esta historia y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Daniel Novelo. Pues nada, vamos a seguir a este hombre. También Daniel Novelo ha dicho. Daniel Novelo, ni más ni menos. Tenéis que seguir a este hombre porque de verdad últimamente estamos reaccionando a muchos vídeos de él y la verdad que explica las cosas de una manera que me encanta, me engancha muchísimo. Además, se sabe documentar muy bien. Todos los vídeos son, pero exageradamente muy informativos. Así que nada, desde aquí, deciros que os suscribáis. Yo no sé por qué no estoy suscrito. Quizás es porque lo estoy viendo desde otro canal, que yo tengo 5 canales, ¿vale? Pero me voy a suscribir ahora mismo, ¿vale? Y le vamos a dar a que nos dé todas las notificaciones. Y nada, dicho esto, chicos, pues por hoy tenemos todas las reacciones, ¿vale? Así que nada, ya nos vamos a pasar a jugar un poquito a nuestro juego favorito que nosotros, sino Dead by Daylight.